Como puede verse, mi especialidad tampoco es la filosofía, es decir, me dedico a la... Me dedico a la comunicación básicamente y a la investigación antropológica, pero bueno, cuando somos filósofos podemos aprender la filosofía, y en la Escuela de Filosofía de Nueva Acrópolis pues es donde me descubrí que tenía a Platón en el corazón, ¿no? Figura abreviada, ¿no? Todas las cosas que descubrí pues eran muchas, pero entre otras que tenía Platón en el corazón. Y yo quiero enfocar esta ponencia porque, claro, mis antecesores me han puesto el listón muy alto, y la energía de todo ya gastaba un poco al final del día, desde las 11 de la mañana. Ha sido una inmersión en la filosofía y en Platón en concreto verdaderamente satisfactoria y placentera para mí, y creo que para los que habéis estado todo el tiempo. Y entonces me siento un poco como reflexionando también qué tendrá Platón, o qué tiene Platón para que después de 2400 años, y falta uno para que se cumpla, seguimos hablando de Platón, ¿no? Y seguimos hablando de él. Por lo tanto, pienso que quizá tengamos a Platón en el corazón de alguna manera misteriosa, como lo tiene también la humanidad, como lo tiene las distintas culturas, las distintas épocas históricas. Y desde esa perspectiva, pues lo he titulado también esta ponencia Platón en el tiempo, para ver cómo la historia de la filosofía, pues en parte ha presenciado muchos ciclos en torno a Platón. Como ya decía Pascual esta mañana, Platón es difícil de comprender, ¿no? Y a veces sus términos, después de tantos siglos de filosofía, resultan a veces difíciles de captar o difíciles de asimilar a un sistema organizado, a una exposición. Y precisamente por eso, quizá por esa grandeza y esa dificultad de comprensión, pues a mí siempre me entristeció el destino de la Academia de Platón, históricamente hablando. Y pensé que podía ser interesante al final del día de hoy referirnos a qué produjo la crisis en la academia, en los seguidores, en los discípulos que después del tiempo pues, se encargaron estaban al frente de la escuela después de la muerte del maestro, que produjo esa decadencia y que produjo también los renacimientos, por qué volvió a resurgir y qué hicieron. Y lo hago desde un punto de vista, desde una perspectiva de la vivencia, porque como dije esta mañana, nuestra escuela de filosofía en Nueva Acrópolis es una escuela neoplatónica, es decir, nosotros nos sentimos, tenemos esos ancestros. Qué pena que se haya ido José Osuna, pero José Osuna que habla del heritage, ¿no? de los ancestros. Ellos son nuestros ancestros en nuestra escuela de filosofía, son nuestros números inspiradores, ¿no? Y por lo tanto nosotros también estamos haciendo ahora, nos sentimos herederos de aquellos que trabajaron para volver a leer a Platón, a volver a comprender a Platón y recuperar una lectura de Platón contemporánea. Por eso me ha emocionado mucho, de verdad, la ponencia tuya sobre esa perspectiva científica que es tan propia del siglo XXI, ¿no? Y el esfuerzo que has hecho para encontrar esa huella de Platón en los científicos modernos, ¿no? O sea, me emociona eso porque creo que estamos un poco en pertenecemos a esa comunidad, ¿no? Esa comunidad de redescubridores, ¿no? Del divino Platón, pues, seguidores. Ahora se dice mucho de seguidores como fans. No sé si tiene una página en Facebook, pero no me nada. Bueno, entonces, voy a empezar por ahí, en el sentido de
que yo me encontré con este personaje, con Numenio de Apamea, que tiene una obra, fragmentos todos, porque esta es un poco la gran tragedia de la filosofía platónica y no platónica, ¿no? Cómo se ha perdido tanto. Sabemos de por segundas, terceras fuentes lo que dijeron aquellos grandes maestros, verdaderamente que se haya conservado los diálogos de Platón no deja de ser una transición en la historia. Y bueno, pues Numenio, en el siglo II, ya tiene ese texto, que es un texto muy interesante sobre lo que sucede con la academia, ¿no? A la muerte de Platón. Hay que decir además que Numenio debió de ser alguien muy importante, porque según uno de los discípulos de Plotino, pues Plotino, cuando inició ya su escuela en Alejandría, esa nueva lectura tan importante de Platón y esa nueva interpretación de Platón que fue tan decisiva y que nunca estaremos suficientemente agradecidos a la labor que hizo Plotino, pues dicen que empezaba en sus clases con unas lecturas de las obras de Numenio. Es decir, se inspiraba. Tan es así que incluso como entonces ya había bastante tensiones en Alejandría, por decirlo de alguna manera, pues tuvo sus detractores, evidentemente, Plotino, y decían que plagiaba a Numenio. También decían de Ficino, de Giordano Bruno, que plagiaba a Ficino, pero es como si nos dicen que nosotros también plagiamos a Platón, porque ellos nos hablamos porque consideramos una afiliación con nosotros. Bien, pues tuvo mucha influencia Numenio de Apamea. Y bueno, precisamente de Apamea, ¿no? De Siria, ¿no? Apamea era una tierra que está siendo amenazada por guerra, pues fue una tierra muy fértil para la filosofía platónica. Pero bueno, ahí nos alejaríamos un poco. El caso es que Numenio se autonombra como pitagórico, y pitagórico en una línea que está luego relacionada con la teología. Es decir, no es un pitagórico al uso como nosotros lo consideramos, sino, o sea, digamos, en el tema matemático, etc., sino que es un pitagórico místico, es decir, en la línea teúrgica que había ido paralela a la línea filosófica de la escuela platónica en general, ¿no? Entonces que aquí una de las aportaciones y las referencias de Numenio, lo dijo con una pincelada, es esta que se llamó en su época los oráculos caldeos, que se consideraba que era una obra esotérica contemporánea de las obras del Corpus Hermeticum, la Trinidad de Megisto, que habría sido escrita en el siglo II y que se había escrito precisamente en Siria, y que era un tratado esotérico que explicaba, pues, a la manera filosófica el origen de las almas, el origen de los grandes principios cósmicos y también cómo la magia práctica. Numenio estaría familiarizado con estos textos porque estaba dentro de los intereses de los filósofos de su época. ¿Qué dice Numenio? Pues dice, a veces con rapidez, a veces lentamente, los académicos se distanciaban por deliberación o ignorancia e incluso por alguna otra causa que probablemente no estuviese exenta de ambición. Dice claramente que no había sucedido así con Pitágoras, ni había sido así con Epicuro y con otros filósofos, que sus seguidores respetaron las enseñanzas y las doctrinas de Platón, mientras que los sucesores de Platón se dedicaron a discutirlas y distanciarse de ellas. Numenio inicia ya en esta época tan temprana una especie de campaña para recuperar la figura de Platón, y dice que estaría entre Pitágoras y Sócrates, es decir, ni de Sócrates histórico, no de Sócrates platónico, estaría entre Pitágoras y Sócrates, ni tan críptico como Pitágoras, ni tan dialogante en la plaza pública como Sócrates. Decía que era una síntesis.
Y a mí esta frase me encantó, porque me molesta que no hayan hecho todo lo posible por conservar íntegramente lo que se refiere a Platón, en toda doctrina y constantemente, una total conformidad de opiniones. Y eso que Platón se merecía, esto de ellos, porque sin ser superior, no era empero inferior al gran Pitágoras. Esto es una buena alusión, porque no es tan evidente que se haya sabido relacionar bien a Pitágoras con Platón. Entonces, pero Numenio sí lo dice porque él se siente pitagórico y se siente platónico, y no hay contradicción en esa doble filiación. Bueno, ¿qué nos va a decir lo que sucede? ¿Y por qué es lo que le molestaba tanto a Numenio? Pues, indudablemente aquí hay una verdaderas divergencias. Incluso el propio Numenio hace alusión a un tema que sigue dando que hablar y que escribir, que es el tema de la doctrina no escrita de Platón. Es decir, habría una serie de elementos interpretativos importantes que Platón se le había dado solamente oralmente a sus discípulos. Aquí tenemos las aportaciones de Giovanni Reale, que es un platónico contemporáneo excelente para mi gusto, pues porque habla también del Platón de Descartes. Y entonces, ahí también tenemos, bueno, hay una gran discusión sobre particular entre los que son partidarios de que existieron tales doctrinas no escritas y los que dicen que no, que es un mero mito, etc. A nosotros en este momento quizá no es el tema de esta charla, pero yo recomiendo la lectura de Giovanni Reale porque concretamente la interpretación que hace simbólica nada más que del banquete de Platón y cómo todo tiene sentido, tiene un sentido simbólico, y cómo detrás de cada uno de los episodios y cada una de las frases del diálogo hay significados y hay alusiones a lo que podrían ser estas enseñanzas, como por ejemplo el tema de lo uno, la idea de lo uno, el misterio de lo uno. Y pues aquí lo que pasa es que tenemos que pensar también que Platón mismo, con la dialéctica, había aplicado un método para desmontar las creencias. Es decir, nosotros todavía ahora, en el mundo contemporáneo, nos damos cuenta de que las cosas no son lo que son, sino la idea que tenemos de ellas. Es decir, el mundo, nosotros construimos el mundo cuando lo conocemos. Eso ya lo sabemos en todos los planos de la disciplina, y por supuesto de la comunicación. Por eso, cuando se habla de la manipulación y tal, pues sí, es que en el fondo, cuando hablamos y nos comunicamos, construimos un mundo que intercambiamos. Y, por lo tanto, la dialéctica lo que hace es desmontar esas visiones del mundo, esos marcos de representación. ¿Qué hace Sócrates? Con sus preguntas, que ya los descoloca, cuando ya acaban diciendo lo contrario de lo que habían dicho al principio y estaban de acuerdo. Eso no es solamente un problema de la verdad, de la no verdad, si existe la verdad, sino que es un problema de decir, es que voy a romper tu marco de referencia y voy a demostrarte que hay otros marcos. Solamente si rompes los tuyos, te rompo los esquemas, como decimos nosotros, podrás tener nuevos esquemas, de alguna forma. Este trabajo es muy arriesgado, pero para Platón valía la pena. Es decir, quizá, si algo podemos todavía conservar y aplicar de la enseñanza de Platón prácticas, y haríamos bien en aprenderla, es la dialéctica. Bueno, pues con eso, podríamos decir que había arriesgado el hecho de enseñar a sus discípulos a cuestionar todo aquello que recibieran como certeza. Y luego, además, el hecho de la propia interpretación de lo que posiblemente aquellos términos oscuros, aquellas presuntas contradicciones, aquel dualismo excesivo que a veces rompía, encerraba a las discusiones en unos callejones sin salida, pues hace que tengan que hacer los sucesores un esfuerzo hermenéutico importante. Según el propio Numenio, todo va bien en los primeros sucesores, es decir, Speusipo, Xenócrates, Polemócrates, es decir, estos sucesores de Platón en el primer siglo, pues bueno, aparentemente, es decir, él reconoce que no se apartaron tanto, si bien
empezaron sustituyendo las ideas platónicas por los números, en un esfuerzo también de integrar el pitagorismo. Incluso, pues, la idea de que el alma incluso podía ser reducida en números, o incluso ya explicar que las ideas en realidad eran causa de los fenómenos de la naturaleza. Paralelamente a estos momentos ya surgen otras escuelas postsocráticas. La semilla de Sócrates había sido muy fuerte y ya están las primeras intentos estoicos, ¿no? Zenón y compañía. Y bueno, pues ahí se presenta una enorme discusión filosófica que, según vemos en las fuentes, bueno, otra fuente importante, por supuesto, es la de Cicerón, como luego diremos, el caso es que hay una discusión feroz, es decir, los académicos consideran que los estoicos son dogmáticos y se dedican a desmontar todos los marcos de referencia que presentaban los estoicos. Con eso, con el dolor de que, por ejemplo, Xenócrates había enseñado a Zenón, o Zenón había hablado con Polemón, es decir, todos aquellos filósofos nacientes estaban ellos muy relacionados, y las discusiones debían de ser muy vivas en esta época tardía. Entonces resulta que, bueno, aquí estamos hablando ahí de la antigua academia. Hay que decir también que cuando hablamos de las academias, pues no se ponen mucho de acuerdo los filólogos y los estudiosos de la historia de la filosofía, porque, bueno, pues unos hablan de la antigua academia, la academia media, como dice Tilo, y la nueva academia, para otros la nueva academia es esta, que viene después. Y en el caso de que se llame media, nueva o antigua, a nosotros nos da igual. Lo que sí, hombre, nos da igual si lo vemos en los libros. Pero en fin, para lo que nos interesa ahora, sería irrelevante. Lo que sí es interesante es ver el proceso, ¿no? El proceso de un declive hacia una gran crisis de identidad de la academia, que es lo que vemos indudablemente. Y aquí, pues, indudablemente la figura de Arcesilao parece ser determinante. Las palabras que le dedica Numenio de Apamea a Arcesilao no son en absoluto amables. Es decir, bueno, realmente le culpa de la deriva de la academia platónica, y como el antidogmatismo de los primeros momentos, es decir, el antidogmatismo en cuanto a basar la aspiración humana al conocimiento y la búsqueda de ese conocimiento, de esa verdad, etc., pues se fue trocando en escepticismo. Es curioso porque también aquí hay un elemento curioso que surge Pirrón. Evidentemente hay también una corriente escéptica ya trabajada y ya presente, y también aquí los estudiosos discuten si Pirrón podía considerar, o sea, si el escepticismo de Arcesilao podía ser el escepticismo de Pirrón, que es mucho más elegante. Hay que decir que cuando estudiamos en Historia de la Filosofía el escepticismo, con un espíritu abierto, algo de razón tenía Pirrón. Es decir, no podemos condenar de entrada el escepticismo pirrónico, porque volvía a ser lo de la dialéctica, ¿no? Desmontemos muchas cosas que damos por sabidas y que no son más que representaciones. Pero, bueno, quizá podemos considerar, hablando, digamos, de manera coloquial, que a Arcesilao se le fueron las manos en el sentido de discutir todo lo discutible. Y se llega, eso ya nos lo dice Cicerón. Cicerón tiene una obra dedicada a esto, que son cuestiones académicas, de las cuales quedan dos fragmentos importantes, pero parciales, pero realmente se llega a la negación de la posibilidad de conocer. Es decir, no podemos conocer, no se puede conocer. Las cosas solamente podemos encontrar, en todo caso, probabilidades. Es decir, como dice el propio Cicerón, dice: de solo sé que no sé nada, que aparecía en el mensaje, ¿no?, de la directora general de la UNESCO esta mañana. De solo sé que no sé nada, ellos decían, ni siquiera puedo saber eso. Es decir,
El sabio realmente no puede afirmar nada. No se fían ya ni de lo que le dicen los sentidos, ni siquiera el materialismo vale. Es decir, es una paralización de esa búsqueda del conocimiento que había iniciado Platón. De alguna manera, como decimos, en vez de la duda socrática como instrumento de aprendizaje, se convierte en un fin en sí mismo. Que es un poco también lo que le pasó, mutando y mutando, al pobre Descartes, ¿no? Que también lo tenemos un poco como el padre de la duda, y en realidad Descartes no era tan escéptico como a veces se le pinta, ¿no? O sea, realmente sí se hace preguntas, pero luego busca respuestas, evidentemente, ¿no? Aquí ya es que se quedó la duda, era el método en sí, era el origen de la filosofía. Y bueno, dice, aquí está una de las citas de Numenio, no disputaba por espíritu de contradecir ni por la vanidad de triunfar, sino movido por la oscuridad de las cosas. Era una especie como un espíritu de qué se trata que me pongo, o que todo lo dice. Al final, si todos han dicho lo mismo, todos han dicho que no podemos percibir, que no podemos saber, que no podemos conocer, los sentidos son limitados, el espíritu débil, la vida corta. Y entonces estaba diciendo, estando la verdad oculta en un pozo profundo, todo lo regían las opiniones y las convenciones, y así no quedaba lugar a la verdad, y todo se hallaba cubierto de tinieblas. Es decir, no podemos saber nada. A mí esto viendo el momento actual, creo que es una de las enfermedades de nuestro tiempo. Es verdad que hablamos mucho, somos todos muy materialistas, no queremos más que gastar, los bienes materiales, acumular, no sé qué, los placeres, y eso pues eso lo está llevando a esta situación y tal. Dale, es verdad, eso es negativo, pero yo creo muchísimo más peligroso, muchísimo más dañino y muchísimo peor el que nos instalemos en un escepticismo, claro, no tan sofisticado como el que tenían los académicos de Artesilao, ¿no? Que era un escepticismo intelectual, sino un escepticismo vital, porque en el fondo ellos también lo tenían. Las palabras de Numenio no dan lugar a dudas, ¿no? Es decir, ellos vivían ya como que estaban poseídos por las tinieblas, por la oscuridad, ¿no? Aquello de no se puede hacer nada. ¿Qué podemos hacer? No se puede hacer nada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y por dónde vamos a ir? ¿Cuál sería ese mundo, el mundo ideal? ¿Cuál? Las políticas nos engañan, los ideólogos nos engañan, los idealistas son unos ilusos. Es decir, ese escepticismo vital era algo que debía de estar muy en el ambiente en la época de Artesilao. Lo digo para disculparlo un poco y no convertirlo en una bestia, pero indudablemente fue a continuación de los años siguientes, casi durante 200 años, fue la academia, estuvo poseída por este ambiente de no poder conocer, de no poder saber. ¿Qué es lo que al final no se puede conocer? El ser de las cosas, indudablemente. Es decir, un poco lo que decimos ahora también. Si solamente conocemos lo que cada cual piensa que son las cosas, ¿dónde está la búsqueda de la verdad? ¿Dónde está la verdad? Porque existe la verdad, no existe la verdad. Existe tu verdad, mi verdad, la otra verdad. Este mecanismo que ahora también nos posee un poco es el que también tuvo Carneades y compañía. Carneades, él dice que la dialéctica para él era como la tela de Penélope, que por la mañana estaba tejida y por la noche se destejía. Es decir, cuando algo lo habías comprendido, luego surgían 1001 argumentos que te desmontaban el argumento que tenías, que ya te había convencido. Es decir, bueno, estamos en lo mismo, ¿no? O sea, hay que decir también que Carneades no se queda quietecito, ve que no se puede seguir así y da algunos pasos hacia la credibilidad, la claridad. Es decir, se podían decir, esto está más claro que esto, ¿no? Por ejemplo, o esto es más probable que esto otro. De alguna manera inclinarse hacia algo que nos llevara hacia una posible verdad. Aunque indudablemente el saber seguro es imposible. O sea,
el extremo entre el dogmatismo y el escepticismo, pues nos hemos ido al otro extremo. Dice, vamos preguntándonos hacia atrás, vamos retrocediendo con preguntas, interrogaciones que nunca nos dejan descansar. Decía que no dormía, no dormía porque cuando empezaba a encontrar un argumento y se iba hacia atrás y se desvelaba, como en un callejón sin salida. A mí me recordaba, cuando yo hacía el doctorado, tenía un profesor que nos explicó el estructuralismo, la antropología estructuralista, ¿no? Entonces nos contaba cómo cuando se hablaba, cuando el estructuralismo lingüístico, ¿no? Que es otra cosa interesante de la lingüística, pero llevado a su extremo, nos contaba que la mayoría de los grandes semióticos y estructuralistas acabaron escribiendo novelas, como Julia Kristeva, y ponía de ejemplo Humberto Eco. Como al final dijeron, me voy a la ficción, me voy a contar historias, que eso sí es algo sólido porque estoy en un círculo y no salgo de él, ¿no? A veces da la impresión, viendo esto, como nuestra mente racional, cuando entramos en el extremo racionalismo, no podemos salir de ahí, estamos en un círculo cerrado. Y con esto pues, puede haber unos argumentos muy brillantes, pero es lo que decía Arcesilago y compañía, tan brillantes en un sentido como en el contrario. Y yo me puedo sentir muy bien, por lo tanto, ¿qué hago? Pues no me hagas perder el tiempo, si al final no voy a saber nada. Bueno, hay que decir también que Carneades eran buenos, todos eran muy buenos oradores, y fue uno de los que fueron a Roma en la representación de los filósofos griegos. No sé que lo entenderían los romanos, pero ahí estuvo representando la famosa embajada de los filósofos de Atenas. Ya, como hemos visto, había una cierta tendencia, y aquí tenemos que ver un poco la nueva academia y las nuevas. Yo llamo nueva academia porque sí veo que es neoplatonismo ya, pero no es un neoplatonismo como tal, sino que, bueno, eso es lo que veo interesante de todo esto, y es que se está preparando la verdadera escuela neoplatónica. Es decir, alguien dijo, así no podemos seguir. Entonces ahí empieza a haber un movimiento entre los filósofos de la época para decir, esto hay que volver a Platón, tenemos que volverlo a leer. Yo creo que no le hemos entendido nada, entre otras cosas porque ya no leemos a Platón. Porque es curioso que también se cuenta que hay una discusión sobre si Arcesilao había leído o no a Platón. Y bueno, hay un texto por ahí que dice Arcesilao que tiene las obras de Platón en su cuarto. Como diciendo, oye, ha leído a Platón. Lo cual también podemos dudar, ¿no? Porque quizá era comentarios de los comentarios, ¿no? Eso es una cosa que nosotros en nuestra escuela de filosofía creo que le proporcionamos a la gente una experiencia fantástica, y es leer a Platón. No leer a lo que haga otra gente diciendo de Platón, sino habla tú con él, a ver qué te dice, a ver qué entiende. Al principio cuesta un poco porque no estamos acostumbrados a la dialéctica, indudablemente, pero cuando entras en ese ejercicio mental, en ese ejercicio intelectual de inteligencia, y de vez en cuando mete un mito, ¿no? Mete una enseñanza que va hacia la imaginación, te levanta del juego intelectual, te das cuenta de que Platón te está hablando y te está diciendo cosas a ti. Es un poco lo que quisieron hacer ellos, regreso hacia las fuentes. Aquí tenemos a Antíoco de Ascalón. Porque, claro, no sé, bueno, hago un inciso, el escepticismo está de moda. Hay webs dedicadas al escepticismo actual, ¿no? Entonces, es gracioso porque, claro, lo que nos alineamos con los platónicos, pues nos alegra que bueno, hubiese este movimiento, ¿no? Pero para los escépticos militantes, Antíoco de Ascalón, bueno, cayó otra vez en el dogmatismo platónico, ¿no? Es un poco la otra cara de la cosa, ¿no? Pero, en el fondo, ¿qué plantea Antíoco? Antíoco plantea una especie de consenso, diríamos ahora, de las corrientes filosóficas de la época. Y dice, bueno, los académicos habían atacado tremendamente a los estoicos por su dogmatismo y porque no estaban de acuerdo con la mayoría de las cosas que decían, pero resulta que decía Antíoco, no todo lo que dicen los estoicos está mal.
Ni siquiera lo que dicen los escépticos, todo está mal. Vamos a aprender de cada uno de ellos lo que nos puede hablar. Incluso decía, no olvidemos que la escuela estoica bebió en las fuentes platónicas. Entonces tiene el valor de plantear una especie de, pues, de acuerdo entre los filósofos. Entonces esta corriente, la que llamamos eclecticismo programático, en términos así un poco más intelectuales, pero eclecticismo al fin. Es decir, vamos a estudiar todo el saber de la filosofía de nuestro tiempo, vamos a conocerlos y vamos a combinar, vamos a ver qué han dicho, qué dice Platón y qué dicen Aristóteles, qué dicen los maestros estoicos. Vamos a incluso establecer un cuerpo de enseñanza, vamos a organizar esta enseñanza, que esto luego llega hasta el Renacimiento. Recordemos que en el Renacimiento se hacían ya, y en Bizancio también, Miguel Servet dijo, a estudiar hay que empezar por Aristóteles y luego continuamos con los estoicos y luego terminamos bien. Pero no cualquier diálogo. Primero este diálogo, después después este. Es decir, una escala de conocimiento para irnos preparando poco a poco a cada una de estas fases. Un poco esto también se empieza a hacer así. Hay como una búsqueda de una pedagogía platónica. Explicar qué dice Platón. Y no solamente Platón, sino qué de Platón hay en Aristóteles. Que ahí está la famosa discusión. ¿Aristóteles era platónico? ¿Era primero platónico y luego se alejó? ¿O primero se alejó y luego fue platónico? Esa pregunta está sin respuesta, pero en cualquier caso, ellos consideraron que era muy importante. Gracias a Plotino, finalmente se llegó a hacer la conciliación entre Platón y Aristóteles, porque Plotino, con ese espíritu ecléctico, dijo, cuidado que Aristóteles hace cosas fenomenales. Es decir, como método de conocimiento es estupendo, como epistemología es fenomenal. No podemos dejar de lado a Aristóteles, ¿no? Que es Plotino, y de hecho luego llega el Renacimiento y de nuevo, como ya se habían olvidado todas estas cosas, también de nuevo Themístos Cleto escribe un libro que se titula sobre la diferencia entre Platón y Aristóteles, ¿no? Es decir, vamos a ver qué es lo específico de uno, qué es lo específico de otro, con lo cual se empieza a considerar por parte de Antíoco de Escalona que tenemos que ir hacia una nueva lectura de Platón. Bueno, estos son los principios básicamente reconocidos sobre lo que es el eclecticismo en sí, cómo integran el mundo de las emociones, el mundo de la ética, cómo incorporan también todo el bagaje del neopitagorismo que estaba ya surgiendo en el siglo I y que era un neopitagorismo místico, es decir, hay una mística, que es una parte también importante, el tema de reconocer la jerarquía de los principios divinos, las relaciones, el principio humano, el supremo, lo uno. Curiosamente, en Antiguo está todo esto que luego va a estar en la escuela neoplatónica. La pena que no nos acordamos de Antíoco de Escalona. Sitúan las formas platónicas, es decir, las ideas en la mente divina, hablan del vuelo desde el cuerpo, el ascenso de la mente hacia lo divino, el ascenso de la mente, de lo que hablaba antes Miguel Ángel. También hay una preocupación por resolver el problema del mal, saliendo del dualismo que no satisfacía tampoco, porque como es una corriente conciliadora, no podemos encontrar oposiciones, por lo tanto, superemos todas las oposiciones, como entre ellas el dualismo. Ahí entonces, bueno, es interesante porque la parte política de esto es como hacen un viaje a Alejandría. Sabemos que ocurría en Alejandría en la época, era un mundo donde se había encontrado Oriente y Occidente, donde estaba la biblioteca y el museo, donde estaba este naciente modelo, naciente ambiente hacia lo que iba a venir más adelante, ¿no? Con el correr del tiempo, cuando llegase Plotino de la mano de Amonio Sacas. Bueno, ¿cuáles son las figuras de esta época? Pues Plutarco de Queronea. Plutarco de Queronea aplica el eclecticismo de tal manera que hace esa maravillosa comparación entre la mitología griega y la egipcia, por ejemplo, ¿no? Y
llega, incluso hace un poco de hermenéutica de por qué era sacerdote de Apolo, y explica por qué los oráculos hablaban como hablaban, y qué era la mente. Y bueno, y la ética de Plutarco, la maravilla, pues es una ética práctica platónica, completamente. Albino de Esmirna. Bueno, Albino de Esmirna es uno de lo que no sé, creo que debemos de vez en cuando poner nombres a estas figuras. Indudablemente Albino de Esmirna es una figura recuperable completamente. Escribe una obra pequeña que se llama bueno, ha sido editada con el nombre de las doctrinas platónicas de Albino, pero en realidad es un poco como dice en la introducción, dice: quiero con esta obra que se haga posible para cualquiera estudiar a Platón y ser capaz de descubrir el significado de sus enseñanzas. A Albino que se le llamó didascálico, es decir, aquel que enseña a Platón, ¿no? Y bueno, pues creo que, no sé, Albino somos un poco todos nosotros. Bueno, Albino era muy grande también, pero las cosas que dice son tan nuestras. Cuando dice, la filosofía es un anhelo de la sabiduría, o una liberación y redirección del alma, del cuerpo, que sucede cuando nos volvemos hacia el mundo inteligible y las cosas que verdaderamente son. Esa frase, las cosas que verdaderamente son, es algo revolucionario en el fondo. Recupera a Parménides, toda la tradición mistérica que está encerrada en la academia. Es decir, volver el alma hacia lo inteligible, ¿no? Como decía Miguel Ángel antes, que has hecho una ponencia hablando de cómo volver el alma hacia las cosas elevadas, ¿no? Las cosas que verdaderamente son. Y dice, por ejemplo, ¿qué es el ser un filósofo? A mí lo que me entusiasma de esta horita de Albino, a ver si alguien se anima a traducirla, porque no está en español, lo he encontrado. Lo que me emociona es la simplicidad, ¿no? Es decir, quiere ser muy claro y que cualquiera entienda a Platón, que cualquiera pueda aprovechar las enseñanzas de Platón, que no haga falta ser de una academia o de una escuela muy sofisticada de Atenas o de donde, sino él está en Asia Menor, en Esmirna, y él está hablando de lo que cualquiera puede retener de Platón. Y dice, para ser filósofo hay que tener una inclinación natural por las doctrinas que lo preparan y lo llevan hacia el conocimiento del ser. Otra palabra revolucionaria, el conocimiento del ser, que es inteligible y no cambia. Es decir, se puede conocer el ser. Aquello que no cambia se puede conocer. Lo inteligible tiende hacia el ser. El filósofo, dice, debe adherirse a lo verdadero con deseo y en absoluto distraerse con lo falso. Una dicotomía interesante, que es lo verdadero, que es lo falso. Ser templado con naturaleza, ser templado, la templanza, y controlar de manera natural la parte pasional del alma. Controlar, es decir, las virtudes platónicas otra vez, pero dicho de una manera de manual para cualquiera. Tiene que tener el filósofo una mente abierta, nada de dogma cerrado, una mente abierta y una natural inclinación por la justicia y por la verdad, la libertad y la templanza. Son sus 4 virtudes. Debe ser apto para aprender y dice tiene que tener buena memoria. El filósofo. Hay que recordar que no hay copiloto. Debe ser apto para aprender y tener buena memoria. Tener ganas de aprender. O sea, realmente ahí es donde también está el escepticismo. Es decir, no quiero aprender nada porque no me va a servir para nada, ¿no? Pero hay un anhelo, ¿no? El deseo, dice, el deseo de aprender, un anhelo en el alma por aprender. Eso es un rasgo característico de la filosofía. Y dice, él dice el mismo. Cuando Platón habla del pensamiento, dice, lo define como un diálogo del alma con ella misma. Pensar es hablar el alma consigo mismo. Y cuando define el discurso,
es una corriente que emana desde el alma, fluye a través de la boca, a través del sonido. Es una especie de fluido, de manantial que emana, ¿no? Que surge desde el corazón, desde el alma, y va a través del medio del sonido y de la boca, llega a los demás. En definitiva, los principios de esta línea, ¿no?, superadora de la oscuridad escéptica, pues es un poco el objetivo de sistematizar la filosofía platónica, ¿no? Revitalizar. Claro, es que lo más importante de Platón no era tanto la razón, sino la intuición. Incluso se habla, los neoplatónicos hablan mucho de la intuición. Y revitalizar también la intuición de la trascendencia. Es decir, es probable que no podamos conocer por completo la verdad, pero ya la aspiración de la verdad merece la pena, que es lo que dice también Albino. La idea de asimilación a Dios como fin del hombre, es decir, el asimilarnos a esa esencia común de todos los seres, que no es solo ya vivir conforme a la naturaleza de los estoicos, sino que es un escalón superior. Es decir, aquello que dice Plotino de liberar el alma desde las cadenas que la atan hacia el mundo de la materia, ¿no? Es decir, apenas cortamos esas cadenas que nos atan a las cosas de la materia, las cosas que no son, el alma ya sabe dónde ir. Ella, dejémosla que ella ya sabe qué hacer. No hay que estar marcándole otra vez por aquí. No, ella, en cuanto le rompe las ataduras, ella se eleva, ya sabe dónde ir. Sabe cuál es su camino. El modelo de virtud es de esta corriente nueva que estaba poniendo en cuestión, es el dominio de las pasiones. No la apatía, no sentirlas, no es no sentir pasiones, no es no sentir, es el controlarlas. De manera que, ¿desde dónde, no? El famoso obligo de Platón. O la jerarquización de la realidad, expresada en la admisión de distintos niveles de lo divino. Es decir, entre lo sensible y lo inteligible había una brecha, ¿no? Eso fue una dualidad que se deriva del pensamiento platónico meramente racional. Bueno, pues esos distintos niveles de lo divino, pues, es lo que llena de alguna forma esa dualidad digamos, resistencia. Y por último, y en resumen, ¿qué permite, qué hace esta nueva lectura que inicia Antíoco, Albinus y otros? Pues es una filosofía que permita la experiencia del conocimiento y la elevación de la conciencia. Es decir, la práctica de la filosofía es fundamentalmente la elevación de la conciencia. Digamos que la filosofía está orientada hacia la elevación de la conciencia. Es decir, si no hay elevación de la conciencia, la filosofía se vuelve estéril. Es un poco la enseñanza que tomamos de esta crisis, ¿no?, vivida en la academia. ¿Y qué sucede después de esto? Pues después de esta buena preparación del eclecticismo, después de estas escuelas que revisan una y otra vez estas filosofías, vuelven a leer a los estoicos y vuelven a leer a los pitagóricos y vuelven a leer a Platón, pues se prepara de alguna manera la llegada del gran Plotino. Y Plotino termina el gran ciclo neoplatónico, es decir, ahí nosotros en nuestra escuela de filosofía Plotino es fundamental, creo que ha salido citado alguna vez, tarde, y Plotino, indudablemente lo que decías tú esta mañana, que cómo Platón le pasa al cristianismo conceptos filosóficos de Dios, los discípulos de Plotino cristianos también. Es decir, Plotino tiene discípulos cristianos muy buenos, muy sólidos, y Plotino y ellos mismos aportan allá a la religión cristiana una reflexión muy enriquecedora para la apologética cristiana. De hecho, Orígenes, pues yo estuve en su escuela, etc. Pero lo que sucede también es que, evidentemente,
ahí estaba la amenaza de ese dogmatismo, pero en el otro extremo, en el dogmatismo religioso, y todas estas corrientes, cuando se cierra Justiniano las escuelas de filosofía en el 526, se cierra toda posibilidad de conciliar, de dialogar, de eclecticismo, de nada, ¿no? Es decir, tienen que irse fuera, tienen que huir los filósofos, muchos de ellos a Oriente. Luego, cuando se cierran las posibilidades para los filósofos que estaban en Oriente, también se tienen que ir más a Oriente todavía. Es decir, entra en colisión, entra en conflicto la filosofía con el dogma, y no es ya con el dogma, sino con la pequeña interpretación del dogma, como podríamos llamar ahora ya, sin ningún tipo de pudor, fanatismo religioso. Porque esa sabiduría que queda un poco soterrada durante todo este tiempo y que luego resurge allá por el siglo XV o en la Edad Media, en algunos instantes puntuales, en algunos lugares aislados, pues esa corriente, como digo, va a combatir tremendamente el fanatismo y va a ser también víctima del fanatismo en muchos momentos, pero eso, como digo,